Muy bien, empezamos entonces con el seminario. Entonces, la primera pregunta que yo les hice era, ¿a qué entendíamos como sepsis neonatal? Entonces, es un cuadro clínico de infección, con bacteriemia, comprobada o no. Ustedes saben que el rescate de gérmenes en los hemocultivos son bajos. Y asociada a diferentes manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica durante el primer mes de vida. Por eso estamos hablando de una sepsis neonatal. Bueno, la incidencia, ustedes fíjense que va uno en 2.000 nacidos vivos, pero con una mortalidad que puede llegar al 50%. ¿De qué depende esa variabilidad que ustedes ven en la mortalidad? Va a depender fundamentalmente de la edad gestacional. O sea, estamos hablando de un niño nacido a término con peso adecuado, vigoroso, sin ningún antecedente, o si estamos hablando de un niño prematuro. También va a depender en el tiempo que yo hice el diagnóstico, cuánto se demoró la intervención, o sea, colocación de antibióticos. Y también después hay factores, por supuesto, intrínsecos del niño que lleva a que la mortalidad sea tan variable. Entonces, vamos a dividir lo que se llama sepsis precoz de sepsis tardía. Este es un concepto viejo, pero que actualmente sigue vigente y que es el que ustedes tienen que tener en claro. Sepsis precoz es aquella que se presenta en los primeros 3 días de vida. Como se presenta tan cerquita del nacimiento, tan cerquita del parto, va a tener relación con el embarazo, con el parto y con ese nacimiento. Y, por supuesto, los gérmenes van a ser gérmenes transmitidos, por supuesto, en forma vertical de la mamá al feto. La mortalidad es elevada, muy elevada. Suelen presentar dificultad respiratoria y shock como signos predominantes. Y acá la tasa de meningitis puede llegar a un 1%. Ustedes fíjense que no es muy alta la tasa de meningitis, de compromiso meningio. ¿Cuáles son estos microorganismos que dijimos que son microorganismos de transmisión vertical? El estreptococo del grupo B, el Escherichia coli, la Listeria monocytos gene, otros menos frecuentes como el Piógenes, el neumococo, enterococo, hemófilo. Lo que se tienen que acordar, por supuesto, es del estreptococo beta hemolítico del grupo B y del Escherichia coli, fundamentalmente, ¿no? La sepsis tardía es aquella que se presenta después, ¿sí? Acá, estos microorganismos tienen más que ver con ese niño que puede haber tenido un parto o un nacimiento complicado, ¿sí? Y que por condiciones, porque se tuvo que internar, porque le colocaron vías, porque hubo que intubarlo, entró en respirador, por esas condiciones del momento del parto, tuvo algunas intervenciones, porque de chiquito, supónganse, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, tiene mucho que ver con gérmenes, no solo que están en comunidad, sino que están en el ambiente hospitalario. La incidencia acá de meningitis es más alta, sin embargo, el cuadro clínico es menos grave y con una mortalidad más baja. ¿Sí? ¿Qué gérmenes estarían implicados? Miren, Staphylococcus epidermidis, espérate que vamos a ver si puedo poner el puntero. No puedo poner el puntero. Acá, se me había ido, esperen. Bueno, no importa, no pongo el puntero. El Staphylococcus epidermidis son sobre todo, epidermidis es un germen que suele estar en piel, está muy relacionado con esos chicos que están instrumentados, por ejemplo, que le tuvieron que poner algún catéter, alguna vía central, entonces hacen esta contaminación. También enterobacterias como Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, los Staphylococcus aureus, otro germen que puede ser de contaminación de piel, Pseudomonas aeruginosa, bien de los lugares intrahospitalarios, el Acinetobacter, Baumannii y especies de Cándida. Todo esto sí se relaciona más que con la comunidad, con la parte hospitalaria. Entonces, fíjense en este cuadrito,
que dice, ¿cuáles serían estos factores de riesgo? O sea, para una sepsis precoz, la colonización materna por estreptococo del grupo B. La coriomnonitis, la ruptura prolongada de membrana, la infección materna del tracto urinario, embarazos múltiples y la prematurez. Y en la sepsis tardía, todo lo que implica procesos invasivos. También aquel niño que estuvo, por ejemplo, además de internado, invadido, mucho tiempo con antibióticos, ¿sí? Que también, bueno, acá fíjense, esos chicos que están con ya inhibidores de la bomba de protones, o sea, que por ejemplo tienen a veces reflujo, pero un reflujo importante, más allá de lo que es el reflujo del recién nacido. Enterocolitis necrotizante y la prematurez. O sea, la prematurez sigue estando ya sea en la sepsis precoz como en la sepsis tardía. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de sepsis, neonatal o no neonatal, hablamos de interacciones. Interacciones. Por un lado, el agente infeccioso. Por otro lado, ese huésped, ¿sí? Que en este caso, tiene una respuesta inmunológica inmadura. Ahora vamos a ver por qué tiene esa respuesta inmadura. Ustedes saben que el sistema inmune se va desarrollando en los primeros años de vida. También saben del pasaje transplacentario que hay de las inmunoglobulinas, pero que recién empieza en la semana 34. Por lo tanto, en aquellos niños prematuros, este pasaje transplacentario no lo van a llegar a tener. ¿Bien? Una inmunidad también celular, que es baja, todavía no se han colocado las vacunas, ¿sí? O sea, los anticuerpos son los anticuerpos que provienen de la mamá. ¿A qué tiene que ver? Y cómo está el sistema inmune de la mamá, con qué enfermedades desarrolló, qué vacuna se aplicó. Por supuesto, ustedes saben también que la lactancia materna es fundamental porque hay anticuerpos de o sea, los IgG son los que pasan la placenta. Los IgA son los que se transmiten a ese bebé a través del amamantamiento. Entonces, ustedes saben que es fundamental la lactancia materna en los primeros meses de vida. Se sigue hablando de que sea lo antes posible, incluso lo ideal es que sea durante la primera hora de nacido, porque la lactancia materna, además de todos los beneficios que ya lo han escuchado en la clase, le provee la gran cantidad de defensas, los anticuerpos, citoquinas, complementos, leucocitos, prebióticos, la lactoferrina. Ustedes la habrán escuchado. Bueno, la lactoferrina compite por los depósitos de hierro de las bacterias. Y otra también importancia es la microbiota, que también les debe sonar la microbiota porque ahora es como que está de moda. Bueno, la microbiota es lo que tiene mucho que ver con todo lo que tenga que ver en la inmunomodulación a nivel intestino. Ustedes saben que esa microbiota es fundamental. Acá otra vez la alimentación materna por pecho materno, que ayuda a que esa microbiota se genere, mientras que en el caso de los niños que son internados tan pequeños por los motivos que sean, hace que ese intestino y la piel se colonice con otro tipo de gérmenes. Gérmenes que son los intrahospitalarios, gérmenes multiresistentes, gérmenes mucho más complicados y más complejos también. Bueno, y por último, ustedes verán que el niño tiene una inmadurez de las barreras naturales. Hay un extracto córneo, o sea, la pielcita. Ustedes saben que en el niño es mucho más frágil, mucho más permeable. Por supuesto, cuanto más pequeño sea, esto más aún es, ¿sí? Después, por ejemplo, la acidez gástrica también está disminuida en los primeros meses de vida. Entonces, como vimos, el niño tiene, ya sea por cuestiones propias, por problemas que ha tenido por haber estado internado,
o por disminución de los anticuerpos, ¿qué le pasó a su mamá? Ya sea por vía vertical o ya sea a través de la lactancia, vemos que el niño se comporta como un inmunodeprimido. Bien, entonces, ya tenemos que de por sí estamos hablando de un niño que va a tener una disminución de sus defensas. Ahora vamos a ver un poquito cómo darnos cuenta o qué manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta y estar alertas. La clínica es totalmente inespecífica y totalmente variada. Va desde un síntoma solito a un montón de síntomas. Va a haber cosas que son banales, que uno en un nene de más edad no le daría importancia, a cuadros verdaderamente graves de entrada. Y bueno, y cuando uno se pregunta, cuando uno habla de la infectología, ¿de qué depende? Y depende del tiempo de exposición, del tamaño del inóculo, de ese estado inmunitario, de cuán virulento sea el agente y qué respuesta le pueda dar ese niño a la invasión. Entonces, vamos a hacer así como general, no les voy a leer porque igualmente el PowerPoint les va a quedar, así que ustedes lo pueden leer. Pero básicamente para que ustedes tengan en cuenta es que la sintomatología puede ser desde el punto de vista respiratorio cualquier cosa. O sea, desde la taquipnea, es decir, el aumento, hasta la apnea, hasta una desaturación, hasta la cianosis. A nivel cardiovascular, lo mismo. Puede encontrarse bradicárdico, taquicárdico, pálido, o ya cuando está mal perfundido hablamos de otro estado. Bien, en alteraciones térmicas puede estar con hipertermia, es decir, tener fiebre, a tener hipotermia. Ustedes también se acuerdan que el niño tiene problemas en lo que se llama la termorregulación. Entonces, no esperen encontrar siempre la fiebre que esperarían encontrar en un niño más grande. A veces la fiebre no está, e incluso está la hipotermia. Con respecto a lo digestivo, puede manifestarse con vómitos, puede manifestarse con intolerancia oral, o que el niño rechace el alimento, o que de repente su pancita se distienda, con lepatoesplenomegalia. Metabólicas, alteraciones de la glucemia, que puede ir para la hiper o la hipo. Ictericia. A veces la manifestación de la sepsis es ictericia, ¿sí? Bueno, y la acidosis. Neurológica, todo y la variabilidad. Un niño muy dormido, un niño muy hipotónico, un niño que no responde, o al contrario, un niño irritable o porque debuta con una convulsión. Y del punto de vista hematológico también. Puede estar anémico, puede tener petequias, puede tener alteración en la coagulación. O sea, ustedes fíjense que no es que se presentan todas estas juntas. A lo mejor es una sola. A lo mejor es solo hipertermia. A lo mejor es solo vómitos o solo rechazo a la alimentación. Eso nos habla de que es totalmente inespecífico, porque que un niño tenga vómitos, hay un montón de otras causas, o que un niño tenga una intolerancia alimentaria o un rechazo a la alimentación, también podemos pensar en un montón de cosas. Ahora bien, esto es muy importante. Si el médico, la madre o la enfermera, cuando uno está desde el punto de vista de lo ambulatorio, va a recibir a la madre, ni hablar al madre, padre o abuela, pero generalmente es la madre. Y si está en la internación, va a ser el médico o la enfermera. Cuando les digan que no lo ve bien, tiene un mal aspecto. Eso ya es un signo de alarma. Por supuesto que uno después podrá decir, bueno, no lo veo bien porque por esto. A lo mejor la mamá no puede determinar por qué no lo ve bien. Pero cuando una madre venga y les diga, no lo veo bien, no está como ayer, háganle caso. Yo siempre les digo a los alumnos, a los médicos que de guardia, presten y escuchen siempre lo que dice quien está la mayor cantidad de horas con el niño. Generalmente es la mamá, por eso hablamos de mamá. Mamá o cuidador, ¿no? Pero si esa persona le está diciendo que hay algo que no le gusta, denle en bolilla.
¿sí? Porque quien conoce a ese niño es quien está la mayor parte del tiempo. Sabe que a lo mejor ustedes lo ven y no está tan dormido, pero para la mamá es un nene que no era así, que antes era más juguetón, por ejemplo. Otro signo precoz es el rechazo del alimento. No quiere tomar el pecho, no quiere tomar la mamadera, si toma mamadera. Ojo al niño que rechaza alimento. Y por supuesto, como siempre, tener ese alto índice de sospecha. ¿Por qué? Porque la evolución de estos cuadros son rápidamente desfavorables. Si yo me duermo ahí en los laureles, el germen avanza, el proceso infeccioso avanza, y cuando yo ya lo detecté, fue tarde. Entonces, volvemos a que nos quede esto claro. Lo que tengo que hacer es un diagnóstico precoz, ¿sí? Fundamentalmente a ese niño, además de hacer una buena anamnesis al cuidador, voy a tener que hacer un examen físico completo, incluyendo, por supuesto, todos los signos vitales. Examen físico completo. Y si yo tengo esta duda, tengo esta sospecha diagnóstica, lo tengo que derivar a donde corresponda. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los lugares en donde ustedes trabajen el día de mañana están preparados para atender neonatos, ¿sí? Es más, ustedes conocen el Hospital Vilela, que es un hospital de alta complejidad. Sin embargo, no tiene neonatología. O sea, atiende al niño mayor de 1 mes. Y a ver, entre nosotros, algunas mamás vienen porque no sabían, porque alguien le dijo anda al hospital de niños y tienen niños 7 días. ¿Me explico entonces? En ese caso no nos debemos demorar porque no va a ser una institución que esté preparada para una atención integral. Son niños que necesitan de excelentes controles, de un aneo, porque van a estar en incubadora o en servocuna, necesitan de enfermería, una enfermería que esté capacitada para la atención de estos niños tan pequeñitos, ¿sí? Entonces, no perdamos tiempo le sacamos sangre, esperamos el resultado, le sacamos la placa, esperamos el resultado. ¿Por qué? Porque lo único que hace es demorar la instalación del tratamiento. Entonces, si yo sospecho sepsis neonatal, internar. Acá no hay vuelta, acá no tenemos algo que diga, bueno, pero si está con tan buen estado, voy a tener que hacerle un monitoreo de los signos vitales, que ustedes ya lo saben, de la glucemia, la calcemia y los gases en la sangre, que es lo que más se altera en un primer momento. Bueno, ¿qué estudios? Opción de antibióticos, sino porque si de nuevo necesariamente que medicamentos complementarios voy a tener que pedir. Por supuesto, le voy a tener que hacer una punción lumbar. Ya dijimos el hemograma, además del hemograma, incluir la glucemia, calcemia y estado ácido-base mínimamente, incluir la PCR, en vez de eritro, la PCR ustedes saben que es un reactante de fase aguda, que es mucho más precoz, detecta más los procesos infecciosos y además requiere sacar menos sangre. Bueno, entonces punción lumbar, punción suprapúbica, con esto vamos a obtener la muestra de orina que se necesita. La orina que está en la vejiga es una orina estéril, de manera que los recuentos que aquí encontré y los hemocultivos, que, bueno, acá justo están sembrados para ver si hay crecimiento. Bien, los hemocultivos, salvo que sea un cardiópata en donde se sacan 3, en todos los otros niños sacamos 2. Bueno, el antibiótico es empírico. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poder esperar los resultados de los cultivos. Ustedes saben que todos los cultivos demoran. Sea el hemocultivo, sea el uro, sea el cultivo líquido cefalorraquídeo, cualquier cultivo que yo haga demora.
demora, por lo menos 2 días demora. No puedo esperar 2 días. ¿Por qué? Porque estoy contra el reloj, porque tengo un niño que es un inmunodeprimido. Entonces, sí o sí, voy a tener que colocar lo que llamamos un antibiótico empírico, un antibiótico con los ojos cerrados y decir, y bueno, coloco esto. Una vez que me venga el cultivo, el resultado, acomodaré de acuerdo si es resistente al germen de ese antibiótico. Entonces, sepsis temprana, AMPI, magenta, es lo que primero, ampicilina, magenta, micina. Sepsis tardía, acá tenemos en cuenta si es un niño que estuvo internado o no. En el caso, fíjense que el paciente que haya tenido la vía central estable, sin trastorno hemodinámico, en general se coloca cefalotina o vancomicina, en general se empieza con la cefalotina, más un aminoglucósido que puede ser la gentamicina. Si el paciente está grave, directamente va a vancomicina más piperacilina tazobactam o ceftazidime o vancomicina más meropenem. En un paciente grave, en donde yo sospecho que ese chico viene con el germen que pueda haber sido intrahospitalario, tengo que cubrir los gérmenes como que fueran multiresistentes. Si luego no lo son, puedo bajar. O sea, en general en 2 días esto voy a tener resultados. A veces podemos llegar a tener suerte, no sé si es suerte, porque cuando, por ejemplo, los hemocultivos enseguida ya nos dice que es germen E porque tiene germen E por todo su cuerpito. Bueno, ven, a las 48 horas con cultivo negativo, niño que está todo ok, tengo una PCR muy bajita, uno podrá ir viendo y suspender antibióticos. Y luego, si no, acomodará de acuerdo al antibiótico.